Bienvenidos mis amigos, mis amigas, bienvenidos a este Shabbat, a este día de las delicias que nos ofrece nuestro Creador, bendito sea, bajo el sol, aquí en este régimen todavía. Así que vamos a disfrutar de lo lindo en el Yom de hoy, en el día de hoy, en este bendito Shabbat, en esta previa Shabbat, que ya nos van a llevar estas horas a Shabbat. Y vamos a estar con Génesis Bereshit, capítulo 8, que se va a llamar Lo que la tierra declara, ¿verdad? Pero antes nos vamos a presentar, con mucho respeto para la amada del Mashiach, que nos viene siguiendo Shabbat por Shabbat y desde hace pues mucho tiempo, que hay muchas familias detrás y nosotros lo sabemos. Pero para los que sean casuales pasantes por este caudal, pues decirles que nosotros llevamos 3 años profetizando la palabra de poder con el actual caudal y que tenemos más de 1500 videos de enseñanza para que todos ustedes puedan saber y ponerse al día de lo que es el tiempo profético actual, porque ya digo, otros predican, nosotros estamos profetizando en estos 3 últimos años, sobre todo. Bueno, nosotros venimos predicando desde 2012, pero de estos 3 años últimos estamos profetizando la palabra de poder. Y lo van a comprobar si están atentos a la secuencia de lo que se va a presentar hoy, lo van a comprobar al término de esta ponencia en el poder de nuestro Mashiach. Así que antes de todo, saben que hacemos un repaso, o solemos hacerlo, ¿verdad? En esta semana Elohim ha causado que así lo hagamos, que hacemos un repaso a las cuestiones que han hablado a nuestro corazón. Y en este Shabbat vamos a hacernos eco de pensamientos, pues eso, cosas que nos han llamado la atención y en las cuales hemos estado reflexionando esta semana, ¿no? Célebre es ese texto, esos versos que dice: a la hora que no pensáis, ¿verdad? Vendrá a la hora que no pensáis. ¿No? Nos dice, estad atentos, por eso también vosotros, Mateo 24, 44, dice, por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el ser humano, el Hijo del Hombre, refiriéndose a nuestro Mashiach. Y esa advertencia la da el propio Mashiach, ¿verdad? Ahora, ese a la hora que no pensáis, pues algunos nos hemos venido diciendo a nuestro propio corazón, bueno, a la hora que no pensáis, pues se refiere a que no nos pille durmiendo, ¿no? Para que estemos alerta. Pero, ¿y si ese a la hora que no pensáis es porque el hombre ya ha perdido la facultad de pensar? Ese a la hora que no pensáis, precisamente ya a la hora que no pensáis, porque ya no estáis pensando como personas, razonando como hombres y mujeres, pues a la hora que no pensáis, entonces viene sobre vosotros el ser humano ya como lazo, ¿verdad? Porque si no saben a qué hora viene, pues le pilla como lazo, como les ha venido, como les está viniendo. Entonces a la hora que no pensáis, pues nos da un nuevo enfoque, poder pensarlo también, de que se refiere a la hora de que ya el ser humano, como hombre y como mujer, ha perdido la capacidad de razonar. Sería todavía más señalativo, más conciso, más concreto en este tiempo que estamos viviendo. Es decir, veríamos más próxima incluso la llegada de nuestro Mashiach, porque estos son los signos de los tiempos. El hombre y la mujer ya han perdido la capacidad de razonar, a la hora que no pensáis, ¿verdad? Ahora vamos con Tejilín, Salmos 19:13. Salmos, el libro de los Tejilim, o Tejilot, 19:13. Dice así, dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro
y estaré limpio de gran rebelión. Ora para que sea preservado de las soberbias, porque las soberbias se enseñorean, ¿verdad? Y entonces cuando aprenda a controlar mi soberbia, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Pero lo miramos en una versión, en la Sefer Dabar, vamos a mirarlo, porque esta es la buena, esta es la que más nos va a hablar, referente a 19:13 de Salmos. Ya verán qué rico de entender. 19:13 dice: también guarda a tu siervo de ataques de extraños, para que ellos no tengan dominio sobre mí. Tremendo. Entonces estaré sin culpa y estaré libre de gran pecado, de gran rebelión. Ahora, ¿por qué dice, guarda a tu siervo de ataques de extraños para que ellos no tengan dominio sobre mí? ¿Es que pueden tener sobre mí dominio ataques extraños? Por supuesto que sí. Esto ha sido una constante, por eso David sabe orar de esta manera, porque él sabe que por nuestra timidez, por la timidez de los hijos de Elohim, nuestra timidez natural, tendemos a pensar que el que se nos acerca, el extraño, sabe más que nosotros de algún tema, ¿verdad? Y nosotros siempre hemos ido pensando de esta manera, y de esto se han aprovechado los extraños precisamente para atacarnos, para pegarnos mordiscos de asesinar convicciones, ¿verdad? De meternos en ocasiones incluso dudas, ¿verdad? Por eso David ora de esta manera: también guarda a tu siervo de ataque de extraños, porque a nosotros los extraños siempre nos van a parecer como partimos de cero en cuanto al extraño, es decir, no tenemos prejuicios como ellos sí hacen, pues nosotros partimos de que lo que se nos va a decir, lo que nos va a decir un extraño no va a ser malo, ¿verdad? Tenemos esa tendencia natural, esa bondad, ¿verdad? Pero por eso ora David, comprendiendo nuestra psicología, la psicología de los siervos de Elohim, por eso ora: guarda a tu siervo de ataque de extraños, ¿verdad? De esos extraños que se acercan siempre por la retaguardia, siempre sigilosamente y aprovechando su condición de extraños para mordisquearnos continuamente, ¿verdad? Como bestias. Para que los extraños no tengan dominio sobre mí. En el momento de que aparece un extraño y le doy más autoridad que la que le debo dar, adquiere ese extraño dominio sobre mí. Y eso debido a mi timidez y debido también a mi falta de alerta. Esto es lo que ora David para que no sea así, para que antes lo guarde Elohim de ataque de extraños. Quien lo haya entendido, pues ha extraído mucha riqueza de este salmo, ¿verdad? 119:13. Ahora, la palabra faithful también nos ha llamado mucho la atención en esta semana porque hemos reflexionado en ella. Faithful, mis queridos y mis queridas, sobre todo también hablo a mujeres que quieren ser virtuosas a la luz de la palabra, que es lo que de verdad forma mujeres virtuosas. Faithful se traduce como leal. Entonces la mujer que de verdad se precie de ser virtuosa y quiera llegar a virtud, añadir a la fe virtud, porque tengan en cuenta, miren, los demonios también tienen fe y creen, pero ¿qué pasa? Que el demonio no le añade a la fe virtud, ¿verdad? Entonces ahí ya se quedan estampados muchos demonios. Pero en el caso de la mujer, si a la fe le añade virtud, ahí ya se va adentrando en el ámbito, en la presencia de nuestro Elohim bendito sea. Entonces, para encontrar lo que de verdad es leal, faithful se traduce como leal, la mujer sabemos que busca, incluso la que desperdicia su vida de una manera ramera, que acaba desviándose hacia la prostitución, pero al dejar de ser niña, la mayoría, luego hay otras que son viciosas, pero la mayoría lo que buscan, lo que han buscado, luego ya se han desviado y han dado con proxenetas, abusadores de mucho tipo,
pero en origen ellos lo que querían eran ellas lo que querían, al que querían era a una persona leal, ¿verdad? Buscaban lealtad en una relación. Pero claro, se equivocan del todo en cuanto esa persona a la que dirigen sus sentimientos, sus emociones, su amor, no sea de una fe completa, no sea íntegro delante de Elohim, y entonces dan con sinvergüenzas, reggaetoneros, traficantes, mentirosos, perros, en todos los sentidos, que no tienen una faithful, que no tienen lealtad porque no tienen una faithful. Y la faithful en la traducción literal, si la tradujéramos directamente, sería fe completa, exactamente, ¿verdad? Entonces, una mujer, para hallar esa lealtad que busca en un varón, tiene que encontrar una fe completa, un hombre que tenga una fe completa, una convicción, una certeza completa, un corazón volcado en la presencia del Todopoderoso, como un altar vivo. Así que esa es la verdadera lealtad. Si quieren ustedes dar con alguien que es leal, tienen que depositar su amor, tienen que depositar pues su confianza en alguien que tenga una fe completa, ¿verdad? Y por cierto, que esa fe completa no se puede tener en otro lado más que en nuestro Elohim bendito sea, porque es quien tiene, el único que tiene un discurso coherente, argumentado, vertebrado, conciso, encontrable, legible, ¿verdad? Porque si no, esa fe puede estar en otros dioses, puede estar en dioses inventados incluso, pero no tiene una cohesión, ¿verdad? Por eso, esa fe completa solo la puede adquirir alguien y solo puede enamorar a alguien que de verdad sea siervo y sea amado de nuestro Elohim, de nuestro Mashiach, porque solo en él se adquiere esa completa certeza. Luego hay autoengaños y hay muchos vericuetos, pero no es ya integridad, no es fe completa, no es lealtad, porque en una cosa sí la entienden, pero otra no, ¿verdad? Y entonces se forman batiburrillos de mucho tipo que no entienden las escrituras, no la cohesionan, no se ponen bajo el ruach correcto y entonces no pueden adquirir nunca una faithful, una fe completa, con la cual también se enamora a la mujer virtuosa, ¿verdad? Entonces, pues eso por ahí. Luego estuvimos viendo también, y está bien que lo recordemos, lo del colirio, que el colirio, cuando dice en Apocalipsis, te aconsejo que te pongas colirio para que veas, el colirio activa la retina, y la retina es el recuerdo, pero activa tu propio recuerdo, el colirio, no para atormentarte con tu pasado, sino para que veas tu propia condición. Ese es el objeto del colirio espiritual, que es la palabra de poder y mirarte al espejo de la Torá. Ese es el colirio, que te desvela tu condición. No está el colirio para acusarte ni para atormentarte, es para mostrarte tu condición, ¿verdad? Quien te muestra tu condición, sea también un siervo de Elohim, que actúe como colirio, pues debes recibirlo como que te está desvelando tu condición, no como que viene a atormentarte ni a acusarte, ¿verdad? Eso lo entiende gente que se mueva en el Ruach, que de verdad sea espiritual, ¿verdad? Entonces también descubrimos en esta semana Joseph Pulitzer, Alfred Nobel. Lo de Alfred Nobel ya lo teníamos calado, que ahora vamos a ver, pero lo de Joseph Pulitzer no. Pulitzer el premio Pulitzer se entrega en la prensa a los mejores periodistas de Norteamérica, y Joseph Pulitzer intervino en la fragua de la falsa bandera, en hacer rentable para el régimen bestia la falsa bandera de Puerto Rico en el 1898, que fue por la que Norteamérica, Estados Unidos, adquirió Puerto Rico, la postre, en detrimento de España, que la perdió. Y fue por una guerra instigada por periodistas como Joseph Pulitzer. Falsas banderas, porque él aleccionó de que había sido un atentado de España a Estados Unidos cuando no era así, o habían sido ellos mismos. Otra falsa bandera más.
Entonces Joseph Pulitzer se hizo eco de todo esto, fue un falso testimonista, por supuesto, un falso testimoniador, y como premio le dieron pues esa honra de que ahora el premio a la mejor prensa lleve el nombre de Joseph Pulitzer, para que sepamos el mundo en el que vivimos, ¿no? Y con Alfred Nobel pues pasa algo parecido, porque a Alfred Nobel se da el premio Nobel, ¿verdad? El premio Nobel de la paz, el premio Nobel de tal, de lo que sea, el más renombrado es el premio Nobel de la paz. Bueno, pues Alfred Nobel inventó la dinamita. Fíjense ustedes lo que adelantaría en el campo de la paz, ¿verdad? Y lo que llevó a la paz al mundo, pues inventar la dinamita, con lo cual la Revolución Mexicana, entre otras, pues hizo auténticas escabechinas, ¿verdad? En México y en todos lados, pero principalmente pues también para la extracción de minas y todo eso, para todo lo que es atentar contra la tierra, y también como elemento de guerra, que duda cabe. Entonces a eso contribuyó Nobel, y por eso se llevan el Nobel de la Paz, para que vean tamaña bestia que ha estado dominando el mundo, y que ahora ya se le ve el esqueleto claramente. Está no solamente desnuda, sino radiografiada por el Eterno, como vamos a ver en el capítulo 8 que vamos a ver de Bereshit, lo que la tierra declara. Ahora, referente a esto ya también estuvimos hablando, que las reliquias medievales, de mentes retrasadas medievales, pues ahora han ido a parar a ese mesianismo después de los siglos. Son los mismos cruzados, quieren conquistar Jerusalén, etcétera, etcétera, son el mismo retraso mental, y ahora las reliquias que antes eran huesos de santos, ahora ha pasado a ser una Torá, una supuesta Torá, que claro, por supuesto es una transcripción, que queda bonita y todo eso, pero que meten en armarios para inclinarse ante ellos. Dicen que porque está el nombre de Yod Hei Vav Hei, y se inclinan ante esa Torá, que no deja de ser pues otra reliquia, ¿verdad? Y el mismo retraso mental. Ahora, hay unas ciervas con C, que sirven a la zorrería internacional, y hay una en particular, no vamos a decir países para que nadie se ofenda, sabemos que en todos los países va a haber remanentes, seguro, yo creo que sí, pero una de estas ministras, vamos a hablar también de otra, que la he visto esta misma tarde en directo, y esta primera dice que hay que distinguir entre operación, el nombre de su prédica era operación de no sé qué, no sé cuánto, no me acuerdo ahora mismo, pero hablaba o quería hacer distinguir entre operación de hombre y operación de Dios, o ahora le llaman ellos también Yeshua, desde el cristianismo, que son cristianos, distinguir entre operación de hombre y operación espiritual, ¿verdad? ¿Y saben quién nos lo dice? Una mujer que tiene los morritos operados, ¿verdad? Casada con un viejete, hombre de poder en el evangelismo seguramente, y tiene los morritos operados, y con sus morritos operados y su boca torcida, que parece que se ha metido una papa atravesada, pues empieza a hablar de distinguir entre operación de hombre y operación espiritual. ¿En qué mundo vivimos? Pues en un mundo enloquecido en el que nada tiene sentido, y ahora ya verán el remate de otra que hemos visto de este mismo ministerio esta misma tarde. Bueno, pero antes vamos a reflexionar sobre la palabra obediencia, que esto edifica. La palabra obediencia viene de abodá. Entonces, cuando se hacen cultos de alabanza o cultos de adoración, abodá es adoración verdadera, o sea, la obediencia tiene que ser una abodá, una adoración. No es que tiene que ser, es que es, ¿verdad? La obediencia es una abodá, es una adoración. Y entonces de los cultos de poder, de iglesias, de sistemas religiosos, que nunca dicen que son religiosos, pero son religiosos, que duda cabe, pero claro, como son serpientes, pues tienen que mentir. En esos cultos de poder se ministran alabanzas y se ministran cultos de adoración y cultos de alabanza que nada tienen que ver con la abodá, porque si tuvieran que ver con la adoración, que es abodá, tendrían que ver con la obediencia. Y en la obediencia es lo que menos inciden más en los instrumentos musicales,
en toda la parafernalia de las alabanzas, en todos los ensayos, e incluso en las oraciones, pero no inciden en que la adoración verdadera es obediencia, ¿verdad? Y eso les pasa de largo en todos esos certámenes y en todas esas reuniones, les ha ido pasando de largo en todos esos encuentros juveniles y encuentros cristianos, y también mesiánicos y de todas las religiones. Ahora, ya para acabar con esta introducción, vamos a hablar de la otra, de este mismo ministerio de la morritos operada, con la papa atravesada en la boca, que decía que había que distinguir de operación de hombre y operación espiritual, y ella está absolutamente operadita. Esta otra amiga suya pues ministraba la dimensión del secreto. ¿La dimensión del qué? Sí, la dimensión del secreto. Y oigan, y esa dimensión del secreto te quieren hacer ver a la fuerza, vamos, a los pobres desgraciados que contemplen esto como otra cosa que no sea vómito, futuro vómito de Elohim, porque son auténticos vomitivos y vomitivas. Pues te hablaba esta vomitiva de dimensión del secreto, y que el secreto te lleva a la luz, la dimensión del secreto te lleva a la luz y que hay que salir de la oscuridad. Y uno no sale, es que de verdad que no sales de tu asombro en cuanto a la zorrería que están dando por la red, tremendo, ¿no? Y claro, te predican de la dimensión del secreto supuestamente con la base teológica de la intimidad con Dios, ¿no? Que también le llaman Yeshua, ya al día de hoy. Es la intimidad, ¿verdad? Pero ponle intimidad con Dios o intimidad con, ¿vale? Pero, o cómo adquirir intimidad con el Creador o algo así, ¿no? Pero la palabra secreto, sospechoso, ¿no? Es sospechoso, la dimensión del secreto. Mejor posicionado estaba John Fitzgerald Kennedy en los años 60, que decía todo concepto de secreto es repugnante de cara a la opinión pública y a la justicia. Todo concepto que sea secretista y viva en el ocultismo, en el secretismo. Oigan, y ahora desde el evangelismo está más retrasado que el mismo mandamás que fue en su momento John Fitzgerald Kennedy, de la bestia de su tiempo. Estaba más avezado, más avanzado que ese nuevo neoevangelismo sincrético al máximo, que te vende la dimensión del secreto como para hallar luz. Oiga, pero ¿no saben el mal que encierra la palabra secreto? ¿Acaso no conocen de sociedades secretas? Pues más bien yo creo que es que les trabajan, no cabe otra. Porque tan dementes no pueden ser. Mi idea de la humanidad no concibe tamaña chaladura, ¿verdad? Eso es porque estos cultos evangélicos, ya sincretistas y que ya nombran Yeshua, todo lo que quieran, vienen de sociedades ocultas, de la masonería, del ocultismo. Por eso les hacen decir, y para meter poco a poco en la idea de la gente lo que ellos quieren, llevar a la gente al secretismo, por ende al subconsciente, que es donde han estado siempre estos poderes, en el subconsciente, en el inconsciente, que de estado consciente los han llevado a estado inconsciente, subconsciente, por medio de prodigios engañosos, por medios de cultos de poder falsos, ¿verdad? Sincréticos, falsos, que no llevaban abodá, que no llevaban obediencia, que no eran de adoración, sino cultos de poder de fuego extraño, porque la extraña ramera, ¿qué va a ministrar? Ya al evangelismo actual, a ese ya evangelismo por demás sincrético. La extraña ramera, de donde sale toda la teología estadounidense, que han copiado malamente en Hispanoamérica, pues ahora, pues ¿qué van a hablar? Pues más fuego extraño, porque la extraña ramera da fuego extraño, y fíjense ya, fuego extraño, ya lo más extraño,
Doctrinas diversas y extrañas, estuvimos viendo el otro día. Ya, ¿qué más extraño que esto? Hacer apología de lo secreto. Tremendo, ¿no? Cuando, fíjense ya, esto no para rebatir, porque esto no merece la pena ni rebatirlo, es obvio. Ya digo, un presidente del gobierno, un gobernante lo sabe antes, ¿verdad? Que, por cierto, era católico, Kennedy. Un católico te lo sabe antes, y de los años 60 te lo sabía antes que un protestante de ahora. Tremendo, ¿no? Romanos 1:20 dice, en la carta a los Romanos 1:20, dice taxativamente nuestro Elohim por medio de su siervo Shaul Pablo, porque las cosas invisibles de él, de Elohim, su eterno poder y deidad, se hacen, ¿qué cosa? Claramente visibles, nada de secreto hay en él. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es, pues eso, la palabra acabará matándolos. La propia palabra que ministran les va a servir para que acabe matándolos, por incongruencia y por mala administración delante de Elohim, por constituirse, pues eso, extrañas rameras. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar ya en lo que nos toca hoy, que es el maravilloso capítulo 8 del libro de Génesis Bereshit. Y vamos a estar disfrutando de la palabra de Elohim en este bendito Shabbat. Dice así, vamos a ir poco a poco, de verso a verso. Y se acordó, leyendo mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice, y se acordó Elohim de Noé, y de toda cosa viviente y de toda bestia que estaban con él en la Tebá. Y hizo pasar Elohim un viento sobre la Erez y apaciguó las aguas. Dice, y se acordó Elohim de Noé después de estar cayendo el diluvio durante 150 días. Entonces, el empeño, cuando dice y se acordó, quiere decir que el empeño y la energía de Elohim fueron los 150 días de asegurarse la muerte de lo externo al arca. Atención a esta. Se aseguró, puso toda su dedicación, el Eterno bendito sea, en asegurarse la muerte, la destrucción de todo lo externo al arca. El arca se traduce como Tebá. De Tebá, luego vamos a ver que viene Tevilá, y de Tebá también viene Tebuná. La Tebuná es comprensión. Atención a esta, porque entonces toda la energía y todo el empeño de Elohim, atención a esta, porque fue otra cuarentena, igual que la de ahora. El empeño y la energía de Elohim fueron los 150 días, en este caso ya llevamos unos cuantos, de asegurarse la muerte, la destrucción de todo lo externo a la Tebá, a la Tebuná, a la comprensión. Si no has comprendido, te quedas fuera. Si te quedas fuera, vas a ser destruido y muerto. Porque ese va a ser el empeño de Elohim. En eso se ha empeñado. Esto no es cuestión de andarse con bromas. Y cuando dice se acordó, quiere decir que trasladó su mejor dedicación a todo lo que estaba con su siervo. Trasladó, porque ya decimos que se ocupó, su desempeño fue en dar muerte, dar destrucción a todo lo ajeno, a todo lo extraño, a la Tebuná, a la comprensión, al arca. Hizo pasar Elohim, dice aquí, hizo pasar Elohim un viento sobre la Erez y apaciguó las aguas. Sobre la Erez es la tierra. Entonces hizo pasar Elohim un ruaj, un viento de evaporación o de reunión de las aguas, así como en Génesis Bereshit 1:7
se refleja que separó las aguas inferiores de las superiores, y llamó a las aguas de arriba cielos y a las aguas de abajo llamó, bueno, lo vamos a ver si quieren, 1.7. En el 1.7 dice: y hizo Elohim el raquia, el firmamento, bóveda de aguas, y dividió entre las aguas que estaban debajo de la raquia del firmamento, y entre las aguas que estaban sobre el raquia, firmamento, bóveda de aguas. Así es como fue, ¿verdad? Entonces, esa evaporación fue una extinción de aguas. Se las llevó esas aguas. Y esa evaporación fue la extinción de unas aguas. Sabemos que aguas es existencia, de Yahweh, que se traduce como Eva, es existencia, de ahí viene agua. Entonces la evaporación fue extinción y la reunión fue la revitalización, el revitalizar, ¿verdad? Entonces el Ruach lo que proporcionó al planeta Tierra fue un cambio climático. Por medio de la evaporación, extinción de unas existencias, y reunión, revitalización de otras existencias. Ese fue el cambio climático. Entonces, con eso, con volver a separar aguas de aguas, existencias de existencias, una vez más, que ese es el cambio climático al que temen, porque hace separación, ¿verdad? Los que comprenden pasan, los que no comprenden, no hacen Tebuná, no están en el Tebá, se quedan fuera y son extinguidos, evaporados, ¿verdad? Entonces, con esto, con la reunión, revitalización y la evaporación, extinción, entonces es cuando se apaciguaron las existencias, se apaciguaron las aguas. Ahí sí que las existencias las hizo Elohim, bendito sea, no ágidas. Ahí sí, ahí sí. Se habla de las leyes no ágidas. Bueno, pues estos sí fueron unas leyes no ágidas. Fue un modo de proceder no ágido porque los puso a descansar. Noé es descanso. Entonces, o apaciguar, pacificador. Entonces, apaciguó las existencias. ¿Cómo? Dándoles muerte, extinción a unos y revitalizando, reuniendo a otros. Tremendo, ¿no? Proféticamente. Esto le habla naturalmente a los entendidos. Esto es un plato exquisito para los entendidos. Verso 2: y fueron cerradas las fuentes del Tejón, abismo, y las ventanas de los Shamaín, cielos, y fue retenida la lluvia de los Shamaín. Entonces hay un abismo interno que vamos a ver, vamos a comparar versiones, y vamos a ver, por ejemplo, vamos a estar viendo en Pedro Kefa 3.5, en Pedro Kefa 3.5, segunda de Pedro 3.5, segunda de Pedro 3.5, dice así: estos ignoran voluntariamente, por lo tanto ya no es ignorancia, ya no es esa ignorancia por la cual intercede nuestro Mashiach, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estos sí saben lo que hacen porque ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, ¿verdad? Entonces hay un abismo interno, porque la tierra está asentada sobre ese abismo interno que se refleja aquí en 2 de Pedro 3.5. Abismo interno porque la tierra por el agua subsiste. En Salmos 104.5, otro testigo. En Salmos 104, verso 5, dice, para los preciosos y las preciosas de Elohim: Él estableció la tierra sobre sus cimientos
Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. Sobre el agua. Está sobre el agua. Y Apocalipsis 17, 1 al 18, no crean que no va a intervenir aquí profecía, porque por supuesto que en toda la palabra de poder interviene la profecía, que es el flipe de los buenos estudiantes de las Escrituras. 17 de Apocalipsis dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, que la que está sentada sobre muchas aguas, muchas existencias, muchas convulsiones sociales, muchos movimientos, olas, ¿verdad?, que se levantan, que se encrespan de filosofías, de doctrinas, de políticas, convulsiones, oleaje, con la cual, con esa ramera, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el furor de su fornicación, con esta gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, sobre ese abismo interno. Ahí hace su morada y no quiere salir de ahí, no quiere salir de esa Matrix. Y me llevó en el Ruaj, en el espíritu, al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué va a ser si está sentada sobre el abismo? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yahshua, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, para subir de ese abismo, del tejón, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ellos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia asentada sobre el abismo, del cual, por cierto, de esa bestia asentada en el abismo, luego sube humo, ¿verdad?, que es esa extraña ramera. Pozo, dice en Proverbios, la extraña ramera es pozo, abismo profundo, ¿verdad? La extraña ramera, dice en Proverbios. Entonces pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, el tejón, el abismo, ¿qué es? ¿Qué es? El abismo interno, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la gran ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Elohim ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso. Eso es ya inminente, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Elohim. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Todos los caminos llevan a Roma, decía aquel. Entonces, ese abismo interno sobre el cual la ramera se sienta, muchedumbres, lenguas, pueblos, es tejón, el Seol, el célebre Seol, sepulcro, el Hades, las prisiones de oscuridad, en las cuales están encerradas todas esas existencias malditas, porque no están inscritas en el libro de la vida, que gobiernan sus vidas según
esos influjos del abismo, del tejón, del Hades, y viven como muertos porque pertenecen a las regiones de los muertos, se asientan en el abismo. Prisiones de oscuridad, frialdad, porque ahí no son las aguas húmedas, sino las aguas inferiores, que son frías, y, por supuesto, ocultismo, porque esa frialdad tiene lugar porque el sol no resplandece ahí. Entonces, se dirigen por el ocultismo. Ahí está todo, ahí está el engranaje de todo. Abismo, que es todo ese satanismo interno en el cual se sostiene todas las muchedumbres, todos los pueblos, todas las lenguas, y la mujer que se sienta encima de todo eso, la gran ramera del Vaticano. Eso es ya un mapamundi de este siglo. Ahora, las aguas de arriba, lluvia, fueron retenidas, dice este verso 2, fueron retenidas las aguas de arriba porque sin los manaderos de aguas internos y externos, cuando ya tras el diluvio las aguas de arriba, la lluvia, fue retenida, ya dejaron de emanar tanto las aguas de abajo como las aguas de arriba, y sin los manaderos de aguas internos y externos, ¿qué es lo que pasó? Lo que está pasando, y por eso estamos profetizando esto, y por eso estamos profetizando exactamente en el punto cardinal y todo donde está la bestia y todo el engranaje subyacente. Por eso, cuando ya fueron retenidas las aguas de arriba y los manaderos de aguas internos, la tierra es cuando declaró, por eso este tema se llama lo que la tierra declaró sus monstruos y sus bestias. La misma tierra nos lo ha dicho. ¿Por qué? Porque ya están expuestos. Cuando ya dejaron de emanar aguas de arriba, aguas de abajo, ¿qué quedan? Monstruos marinos, ahí, fermentando al sol. Entonces la Dabar, agua, ha cumplido su propósito, por supuesto. ¿Qué era qué? Declararnos lo que eran y lo que es la bestia, los monstruos, las rameras y las hijas de la ramera. ¿Verdad? Precioso para todo aquel que entienda. Ahora, vamos al verso 3 y seguimos deleitándonos en la palabra de poder que nos facilita el Ruach HaElohim por su Gesed, por la Gesed, por la obra de nuestro Mashiach, ¿verdad? En sus méritos. Y dice, en el verso 3 y 4 de este capítulo 8 que estamos viendo, y reposó el Tebá, la barquilla, el arca, en el mes 7, a los 7 y 10, 17 días del mes sobre la montaña del Ararat, que Ararat significa, ojo a esto, maldición revertida. Entonces, por cierto, que sí, ahora lo vamos a decir, esa maldición revertida es una maldición que también esos poderes de la bestia, del abismo, de esos manaderos de muerte que son las sociedades secretas, del secretismo, del ocultismo, del Seol, del Hades, de las prisiones de oscuridad, esa maldición que quieren revertir a su manera, con esa mujer asentada ahí, sobre las aguas, sobre las muchedumbres, sobre los pueblos, sobre las lenguas, sobre las naciones, esa maldición que quieren revertir, ahora, ahí les va a pasar igual que en tiempos del diluvio. Por eso es como en los días de Noé, porque esa maldición revertida les hizo tikún, que es lo que todas estas sociedades secretas están intentando hacer, la rectificación del mundo. Y les hizo tikún, les hizo ese Ararat, esa maldición revertida, les hizo tikún, les hizo rectificación, pero después de muertos. Les hizo tikún olam, pero después de muertos. Y eso es justo lo que va a pasarles, como en los días de Noé, no lo digo yo. Entonces, esa maldición revertida fue renovación, pacificación. Sabemos que el pacificador era Noé, que lo portaba en su nombre, pacificador. Pacificación que urgía a Elohim.
ofendido en su Kedushá, por eso les hizo el Tikkun, porque fue ofendido en su Kedushá, les hizo el Tikkun después de muertos, por eso revirtió la maldición, pero para Noé, para su pacificador, para su pacificación, ¿verdad? Pero a los que querían el Tikkun, rectificación del mundo, les hizo Tikkun, pero después de muertos. ¿Por qué? Porque lo habían ofendido en su Kedushá. Verso 5. Y las aguas continuamente siguieron bajando hasta el mes 10, y en el mes 10, en el primer día del mes, fueron vistas las cumbres de las montañas. Entonces hay un reequilibrio, ojo a esto, porque lo primero que fue, tras ese reequilibrio de Elohim, ese cambio climático, esa actuación del Ruach de poder, del Ruach Elohim, esa maldición revertida en favor a su pacificador, que puso a descansar, por eso pacificó a los que querían Tikkun Olam, rectificación del mundo, los puso a rectificar, ya a descansar, pero después de muertos. Ese reequilibrio, lo primero que fue pantanoso, ojo, porque al juntarse las aguas, primero esa tierra quedó pantanosa, aguas que representan doctrinas, ministraciones excesivas en todos los sentidos, están con un agua tan desproporcionada, tan fuera de lugar, que dan lugar a lo pantanoso, al limo, al légamo, al cieno, ¿verdad? Pero eso sí, eso fue lo primero que pasó, tras el reequilibrio. Luego, ya, que es justo lo que está pasando cuando nosotros estamos emitiendo esta palabra de poder, esto pasa en los corazones para que sean buena tierra, no pantanosa, no de cieno, no del légamo, del lodo cenagoso, que vamos a terminar con eso, ya verán, sino que cuando yo les estoy hablando es para que esa semilla caiga en buena tierra, ya una vez haya desaparecido todo ese proceso de ministración excesiva de terrenos pantanosos, de limo, del légamo, de cieno, y se muestre suelo fértil cuando las aguas pantanosas, el barro, el lodo, el cieno, que el barro es Adamá, viene la tierra, viene de Adamá, y Edom, Roma, viene de ese Adán, de ese primer hombre que fue, ¿de qué? Hecho del barro, ¿verdad? Entonces, yo les estoy hablando y la amada del Mashiach, preciosa donde las haya, ya es ese suelo fértil, está siendo en este momento este suelo fértil, porque las aguas pantanosas están retrocediendo, esas aguas pantanosas de doctrinas extrañas, de ministraciones excesivas, del lodo, de ciénago, ¿verdad? Ya se está mostrando como suelo fértil, porque esas aguas pantanosas ya ustedes están dejando de verlas y oírlas, y si las oyen es sabiendo lo vomitivas que son. Entonces el barro, Adán, ya queda extinguido y superado. Ese paradigma de Edom, ese paradigma Roma, ese paradigma primer Adán, hombre de barro, ya queda superado, extinguido y superado. El que lee, entienda y disfrute de la palabra de poder. Verso 6. Y aconteció al final de 40 días, abrió Noaj la ventana del Tebá que él había hecho, del arca. Entonces tenemos una cuarentena, y la única ventana que había estaba en el techo. Y eso nos habla de que esa ventana representa al Mashiach, porque el Mashiach nos da una observación perfecta. Cuando tenemos la observación perfecta es cuando esas aguas pantanosas, que antes eran ese viejo Adán, queda superado y nos volvemos y sabemos distinguir dónde está el suelo fértil, ¿verdad? Y ser nosotros mismos ese suelo fértil. Entonces,
esa ventana que estaba en el Tebá, en el arca, arriba, nos representa a Mashiach, y que el Mashiach nos permite esa observación perfecta de lo acontecido, de lo que está aconteciendo, ¿verdad? Pero los que no están en la Tebuná, los que no comprenden, no pueden ver siquiera dónde está situada la ventana y no pueden ni siquiera ver al Mashiach. Y al no ver al Mashiach, no ven esa observación perfecta. ¿Por qué? Porque no comprenden, no hacen Tebá, no hacen Tebuná en la Tebá, en el arca. Están fuera. Verso 7. Y él envió un cuervo, un Oreb, y salió fuera y regresó hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces, dice que salió fuera y regresó. En otras versiones dice que iba y venía el cuervo. Entonces este cuervo yendo y viniendo hasta que la tierra se secó. Es decir, que el cuervo estuvo yendo y viniendo mientras las aguas fueron pantanosas, lodosas, cenagosas, ¿verdad? Y ese cuervo representa la alternancia, la astucia religiosa, hasta que los monstruos bestias fueran declarados ya en este día, ya los viéramos, a los bestias y a la que está sentada sobre toda bestia, sobre todas esas muchedumbres del abismo, ¿verdad? Entonces este cuervo lo que representa es esto, que iba y venía porque prototipizaba a esa alternancia y astucia religiosa, que hasta que los monstruos, las bestias, aparecieran una vez la tierra fuera seca y desapareciera el lodo cenagoso de las doctrinas cenagosas, excesivas, pues eso, que se mueven en el ciénago más absoluto, cuando dejaran de ser, cuando ya se formara la tierra seca, entonces es cuando se verían los monstruos y las bestias, y ahí ya los cuervos no tendrían razón de ser. Es a lo que vamos, ¿verdad? Verso 8. También él envió una paloma de su parte para ver si se reducían las aguas de sobre la faz de la Adamá, de la tierra. Así que esas palomas representan... ¿Qué representa esa paloma? ¿Y qué representan las palomas? Paloma se le llama también a Efraín, y paloma representa, siempre se ha dicho, paloma mensajera. La paloma representan los mensajeros. Mensajeros, atención a esto, exactamente, ahí vamos. Entonces también esos mensajeros se encargarían de mostrar la tierra seca, por eso vino fue la mensajera la que llevó la señal de que ya la tierra estaba seca, de que ya no había ciénaga, ¿verdad? O de que no había necesidad ya de ciénago, sino que ya había una tierra fértil seca. Entonces esas palomas fueron mensajeros que los monstruos marinos escupirían. Esas bestias del abismo, esos monstruos marinos escupirían, han estado escupiendo siempre, y tenemos la figura más exacta de eso en Jonás, mensajero que fue escupido por la bestia marina, por la bestia que sube del mar, fue escupida esa paloma, ese Jonás. ¿Por qué? Porque el mensaje de eso sí que es restauración, de ya no más ciénago, ya no más lodo, sino tierra fértil, tierra seca, ya se acabó la alternancia de la astucia religiosa de los cuervos yendo y viniendo, ya se acabó esa ramera que se sienta sobre muchas aguas, dominando todo lo que es abismo, ocultismo, satanismo, ¿verdad? Pues esas palomas que representan Jonás, pues serían escupidas, indigestas por estos monstruos marinos, que a su vez se mostrarían cada vez más a las claras, ¿verdad? Quedarían más expuestos, porque esas palomas no dejamos de ser, sino que siempre estuvimos ahí, las palomitas de Elohim, ¿verdad? No las palomitas de maíz, sino las palomitas de Elohim, para señalar la tierra seca, de que ya no hay necesidad
de esas doctrinas cenagosas, mareantes, tibias, que son, pues eso, ciénago puro, que no son productivas, que hacen de la tierra que no sea productiva, ¿verdad? Pues eso ya no hay necesidad de los cuervos que vienen y van, sino que anunciamos el mensaje del suelo fértil y nos dirigimos ya a un suelo fértil porque sabemos que la tierra está mostrándose y la tierra está mostrando claramente lo que había en ella, y lo que había en ella era un dominio de bestias, y esto ya lo vemos, todo aquello que se mueva en el suelo fértil, que sea ya suelo fértil y mensajero para el suelo fértil. Entonces esto, los Jonás, las palomas, han sido siempre indigestas para el régimen de las bestias. Bendito sea nuestro Elohim por ello. Y vamos al verso 9. Verso 9 dice: y no encontró la Jonah, la paloma, descanso para que las plantas de sus pies descansaran, y regresó a él, la paloma, al Tebá, al arca, porque las aguas estaban sobre la faz de toda la tierra. Entonces él puso su mano y la tomó, y la trajo con él al arca, a la Tebá, a la comprensión, a la Tebuná. ¿Qué quiere decir esto? Si hemos dicho que las palomas representan a los mensajeros, esto quiere decir que los Nebim, los profetas bíblicos, encontraron su descanso, su Noaj, porque van a su mano. Entonces hallan a su Noaj, a su descanso, los Nebim bíblicos, los profetas bíblicos, pero aún no su tierra. Esta es la prueba. Los Nebim bíblicos encontraron su descanso, su Noaj, pero no su tierra aún, ¿verdad? Hemos encontrado a Noaj, pero es profético aquí que todavía no estaba lista la tierra en la que había de morar los mensajeros junto con su Noaj, junto a su descanso. Vamos, en el descanso, en su Mashiach. Entonces, en el verso 10 y 11 dice: y él esperó 7 días más, Noé, y otra vez envió la paloma fuera de la Tebá, fuera del arca, y regresó a él la paloma hasta el atardecer, y he aquí una hoja de olivo había en su pico, y entendió Noaj que las aguas habían cesado de sobre la tierra. Entonces, el Noaj profético, el descanso profético, era a los 7 días de la creación, ¿verdad? Noé vivió en el tiempo que vivió, pero representa proféticamente, el Noaj, el descanso, proféticamente representa de verdad al descanso que va a acontecer ahora al 7º milenio, porque el descanso viene, el Shabbat viene a los 7 días, al 7º milenio, ¿verdad? Y Noaj proféticamente lo representa. Verso 12: y él esperó hasta otros 7 días y envió la paloma, y no volvió ella de regreso a él más. Bueno, ¿dónde se metió esta paloma? Pues 7 días más después de aquella rama en el pico que portó. Estamos hablando después, 7 días más. Después de la rama de olivo que trajo la paloma, el mensajero, es cuando el Ruaj nos llevaría a la perfecta unción. Ahora, ¿qué representa esa ramita en el pico? Representa el madero del Mashiach, ¿verdad? El Ruaj nos llevaría a la perfecta unción. El olivo también representa esa savia interior y ese aceite que produce. El Ruaj, el viento apartado, que nos lleva a toda la verdad, el Ruaj Elohim nos llevaría a la perfecta, el Espíritu Santo que se dice, el Ruaj nos llevaría a la perfecta unción, la rama, el madero, nos llevaría a la perfecta unción, ya en este 7º milenio. Pero el Ruaj también les llevó a la perfecta unción en tiempos de Shavuot, porque 7 días
representa semana. Entonces, el Ruach nos llevaría a la perfecta unción, a la rama, al madero. Esa fue la perfecta unción que portaba la paloma. Esa ramita representa el madero. Y ese madero dio lugar al Shavuot de las lenguas del fuego. El Shavuot de las lenguas de fuego que celebraba precisamente las semanas, ¿verdad? Y aquí transcurrieron semanas. Mientras la paloma, que representa el Ruach, buscaba el lugar, ¿verdad? Entonces, para que lo entiendan mejor, el Ruach es la paloma, el Ruach es el mensaje, el Ruach es el anunciador del Mashiach, como leemos en Lucas 3:22, si quieren. En Lucas 3:22 vamos a leer para la amada del Mashiach, Lucas 3:22, y dice así: y descendió el Ruach HaKodesh, el Ruach Elohim, sobre él en forma corporal o en forma de paloma, como paloma, precisamente. Y vino una voz del cielo que dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, el Ruach, ¿a qué nos llevó? A la perfecta unción, porque nos anunció al Mashiach. Este es mi hijo amado. Descendió el Ruach, descendió la paloma a él. Entonces, ¿dónde se metió la paloma de Noaj? Pues hasta encontrar al Mashiach, para anunciarlo, ¿verdad? Que representa todo ese ciclo de los mensajeros, de los Nebim a lo largo de la historia, los que hemos sido esos mensajeros, que vomitaba continuamente el monstruo marino, ¿verdad? Como Jonás, la bestia, ¿verdad? Entonces, hasta que anunciamos al Mashiach, y desde ahí anunció el Ruach en forma de paloma: este es mi hijo amado, ¿verdad? Entonces fuimos bajo ese poder, con esa unción anunciamos al Mashiach y vimos el madero, porque la ramita era un anticipo del madero, la ramita en el pico de la paloma, del mensajero, vomitado continuamente por la bestia. Entonces esto nos llevó al Shavuot de las lenguas de fuego, porque el Ruach nos llevaría a la perfecta unción, la rama representaba esto, y la rama representaba el madero, y después del madero, ¿qué hubo? Shavuot, la fiesta de las semanas. ¿Y por qué la paloma es un símbolo tan maldecido por el satanismo? Porque prefieren el cuervo que va y viene, pero va y viene con el cieno, con el légamo, ¿verdad? Con el barro, con la Adamá, con el Edom de Roma, ahí va y viene, ahí se sienten bien, con el cuervo, ¿verdad? Ahí se mueve bien el satanismo, pero no quiere paloma, no quiere mensajero, lo vomita, como a Jonás, ¿verdad? Esa gran cetácea, que es esa bestia, monstrua marina que sube del mar. Bueno, entonces llegó la bestia, la bestia prefiere el cuervo, ya digo. Pero la paloma, el Ruach, llegó de Noé a su Noé verdadero. Llegó de Noé después del madero, después de la ramita en el pico, llegó de Noé, ya no se vio más con Noé en los tiempos de Noah, hasta llegar a su Noaj verdadero, a su descanso verdadero, que fue el Mashiach. Y ahí, con forma de paloma, desciende y dice: este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia. Lucas 3:22. Ahí vuelve a aparecer la paloma, ¿verdad? Que representa todo el ministerio de los profetas de Elohim. Y el Ruach Elohim, por supuesto. El Ruach HaKodesh. Verso 13. Y sucedió el 1 y 600 años, en el principio del primer mes, fueron secadas las aguas de encima de la tierra, y removió Noaj la cubierta del Tebá, del arca, y miró, y he aquí estaba seca la faz de la tierra. Entonces aquí
por eso cuenta 600 a los 601 años de la vida, aquí cuenta de la vida de Noé, hay una nueva contabilidad a partir de Noé, a partir del descanso que fue Noé, se secaron las aguas, ¿verdad? Una nueva contabilidad. Se secaron las aguas y se declararon las bestias, quedaron expuestas en la faz del cieno, del légamo, ¿verdad? Hasta que se secó y ya quedaron descubiertas para todos los viandantes. Se declararon entonces, cuando se secaron las aguas, las bestias monstruosas que habían estado oprimiéndonos al pueblo de Elohim, de una manera profética. Pero ¿cuándo fue esto? Cuando la cubierta del arca fue removida. La cubierta del arca, ¿recuerdan cuál era? La ventana que representaba al Mashiach, que nos da una observancia perfecta de todo, de la Torá y de la vida y del cosmos y de todo. Cuando la cubierta del arca fue removida, esto es, ¿cuándo fue removida la cubierta del arca? ¿Cuándo fue removido el Mashiach? Cuando dio su vida por todos nosotros. Ahí es cuando el arca fue removida, ¿verdad? Que fue en la ascensión del Mashiach. En Juan 16:7, en Juan Yohanan 16:7, vamos a ver, porque es todo riquísimo. 16:7, y no nos podemos perder ni un detalle de esta maravilla. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo nuestro Mashiach, porque si no me fuera el Consolador, el Ruach HaKodesh, el Ruach Elohim, que nos llevaría toda la verdad, que se posó en él en forma de paloma, el espíritu de profecía, ese sí es el espíritu de profecía, el Consolador, entonces si no me fuera no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Entonces, cuando el arca fue removida, la cubierta del arca, que es nuestro Mashiach, es cuando se produce la ascensión del Mashiach, una ascensión que nos convenía, porque ese Ruach nos llevaría toda la verdad y declararía las bestias. ¿Por qué? Porque en ese cambio climático al que teme todo lo secular, todo lo satánico, muestra la tierra seca y consecuentemente las bestias que estaban ahí, inundando los océanos de la perversidad. Y entonces, igual que hizo al principio, separó las aguas de las aguas y mostró lo que había, ¿verdad? Y en el verso 13, atención a esta, de este mismo Juan, Yohanan, capítulo 16, dice: pero cuando venga el Ruach HaEmet, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la Emet, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿qué sería hablar fuera de este espíritu de verdad, de este Ruach Elohim que declara las bestias? ¿Qué sería hablar por su propia cuenta entonces? Hablar por su propia cuenta sería centrarse en su propia prosperidad, sentarse en lo que es, pues, con la gran ramera, en el abismo, depositados ahí, sentados en la cima del abismo, del secretismo, del ocultismo, de trabajarle a las bestias, del imperialismo sionista, norteamericano, como quieran llamarle. Eso sería hablar por su propia cuenta, centrarse en su propia prosperidad materialista exclusivamente. También jactarse de estatus bestia, porque lo adquieren, y más a los inmigrantes que llegan a Israel o a Estados Unidos, imperialismo, como están ahí, son el asiento de la gran ramera, y están sobre muchas aguas, sobre muchas naciones, se sienten fuertes y se jactan, de haber sido, por ejemplo, de países pobres, se jactan ahora del estatus bestia que han adquirido.
sentados ahí, donde está el trono de Satanás. Porque es que todo está gobernado, porque la que han dejado sentarse ahí es la gran ramera. Por tanto, todo lo demás es un abismo, un tejón de ocultismo, de secretismo, de doctrinas extrañas, de humo, de ciénago, de lodo. Entonces, por eso les viene que estos que hablan en su propia cuenta se jactan de estatus bestia y predican, ya se ha quedado su predicación en claves para el éxito material, en muchos de estos ministerios jactanciosos ya, ¿verdad? Tremendo. Eso es hablar por su propia cuenta. Y gran castigo consecuente van a tener, porque lo que van a procurarse a ellos mismos es que van a ser declarados bestias y van a ser exhibidos y van a ser todos aquellos que se van a quedar fuera de la Tebá, porque no van a comprender, no van a hacer Tebuná, se van a quedar fuera de la Tebá, del arca, y los que se quedan fuera del arca no comprenden, y los que no comprenden son muertos y destruidos, extinguidos totalmente. Versos 14, 15, 16 y 17. Y en el mes segundo de los 7 y 20 días del mes, a los 27 días del mes, seca estaba la tierra. Y habló Elohim a Noach diciendo: salgan del Tebá, del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, toda cosa viviente que está contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastre sobre la tierra, para que se reproduzcan en la tierra y sean fructíferos grandemente sobre la tierra. Así que bendice incluso las bestias. Tremendo. Bendice incluso a las bestias que se quedaron para ser las bestias de este tiempo. Las bendice, pero las bendice cuando ya han sido manifiestas. O sea, ya las bestias que son ahí, después del arca, ya se saben reconocer, porque han quedado expuestas de esas, de su prototipo que se ha extinguido, que ha declarado la tierra, porque estaban ya ahí en su forma cadavérica, en su forma esquelética, ¿verdad? Entonces, es una bendición sobre las bestias, pero esas bestias ya son manifiestas, ya son conocidas y ya son domadas. ¿Por quién? Por el hombre del descanso profético que anticipa Noah, que sería ese hombre que dominaría sobre las bestias, creado en el séptimo milenio. In this time, por la obra redentora y posibilitadora de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Versos 18 y 19 dice: y salió Noach y sus hijos y su mujer y las esposas de sus hijos, toda bestia y todo reptil y toda ave, todo lo que se arrastra sobre la tierra, según su tierra, salieron del Tebá, del arca. Entonces, tanto las bestias como los reptiles iban a seguir arrastrándose, por supuesto, hasta nuestros días. Pero ¿qué pasa? Que cada vez serían más manifiestas, porque el Ruach Elohim, que nos lleva toda la verdad, las iría declarando, y cada vez las haría más conocidas, y por lo tanto serían más domadas, hasta llegar a este tiempo, en el que ya están claramente expuestas y las estamos viendo arrastrarse ante nuestros propios ojos. Están reptando con ataques epilépticos. Verso 20. Y edificó Noach un altar y tomó de toda bestia limpia y de toda ave limpia y ofreció ofrenda quemada en el altar. Y aquí nos encontramos ante un nuevo concepto que es bestia limpia. Tremendo, ¿no? Una bestia limpia. ¿Por qué? ¿Por qué quedaron bestias limpias? Primero porque eran limpias en cuanto que eran kosher, se podían comer. Pero eran bestias limpias, y nos anticipa una figura de la tevilá de la purificación. Atención a esto. Porque como pasaron por la tebá, que la tebá representa la tebuná, comprensión, como hemos dicho, estas bestias quedan limpias bajo la tevilá, bajo la inmersión, bajo el bautismo, si quieren, de la purificación, que tuvo lugar durante, ¿cuándo? ¿Cuándo? Respóndanme, ¿cuándo? En la cuarentena del arca, mientras estuvo lloviendo. Entonces,
estas bestias limpias fueron nacidas en la Tebá, en la Tebuná. Hicieron Tebuná, hicieron comprensión en la Tebá, en el arca, durante la extensa cuarentena. Ojo a esta, porque esta es de las mejores que se van a encontrar. Fueron agradables fragancias, que dice que levantó altar Noah y le fue agradable el aroma a Elohim. Atención, porque estas bestias quedaron limpias por la comprensión, la Tebuná, comprender el arca, comprender la Tebuná, el arca Tebá, hacer comprensión, Tebuná. Durante la extensa cuarentena llegaron a la comprensión, a la Tebuná, que era el propósito de la Tebá, del arca, de la cuarentena. Sí. Y entonces quedaron, como comprendieron, hicieron Tebuná, hicieron Tevilá, que también viene de Tebá, que es arca, Tevilá es inmersión. Entonces fueron agradables fragancias, se convirtieron estas bestias en limpias, porque fueron agradables fragancias para Elohim, agradables vibraciones. Un ruach nijeaj, como dice aquí, dice en el 19. En el 20 dice un mizbeaj. Fueron un ruaj agradable, nijeaj es agradable. Si no me equivoco. Y entonces estas bestias que pasaron por la cuarentena quedaron limpias, fueron agradables vibraciones para Elohim. Atención a esto, fueron agradables fragancias, vibraciones. Y Cam, que estuvo también dentro del arca, pero sin embargo fue condenado. ¿Por qué? Porque no participó en la Tevilá, en la inmersión, no le sirvió para nada la cuarentena. ¿Entienden? No le sirvió para nada la cuarentena, porque no hizo Tebuná, no hizo comprensión. Y entonces la Tebá, el arca, no le sirvió de nada. Lo maleó todavía más. Ese es el movimiento que se ha ratificado en su satanismo en el día de hoy. La cuarentena no le ha servido para nada, ¿verdad? Pero sin embargo, esas bestias quedaron limpias porque sí comprendieron, hicieron Tebuná en el Tebá, en el arca, y por lo tanto la Tevilá, el bautismo de las aguas, les sirvió para algo. Y entonces fueron agradables ofrendas, ruach nijeaj, pero esas agradables ofrendas, agradables fragancias, fueron agradables a Elohim porque fueron elevadas por el profeta. Fueron elevadas por el profeta de su tiempo, que fue Noah, ¿verdad? Y de igual manera tienen que aprender a que se quieran elevar, a que quieran ser agradables fragancias. Tengan en cuenta que Cam pasó todo lo mismo, pasó por la misma cuarentena, pero no le sirvió de nada. Hay quien ha pasado por esta cuarentena actual y le está sirviendo porque está comprendiendo, ¿verdad? Está comprendiendo lo que había en la tierra, las bestias que está declarando la tierra, todo ese sistema satánico, toda esa mentira monumental que se ha erigido en torno a ser el asiento de la gran ramera, como abismo, ¿verdad? Como lugar de muertos espirituales, y lo está declarando el profeta y lo está declarando el ruaj del profeta, ¿verdad? Y entonces muchos están teniendo la oportunidad de ser ofrendas agradables, fragancias agradables ya al pasar por esta cuarentena, ¿verdad? Es una tevilá de purificación. Bendito sea nuestro Elohim por esta oportunidad. Verso 22, 21, dice: y aceptó Yahweh la ruach nijoaj, fragancia suave, y dijo Yahweh a su corazón: no maldeciré nunca más a la tierra por causa del hombre,
porque la inclinación y el propósito del hombre en el corazón es maldad desde su juventud, y no volveré nunca más a herir todo lo que vive como he hecho. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nos guste más o nos guste menos, esto es así, de la siguiente manera. La maldad está anunciando ahí en los tiempos de Noé que la maldad sería cíclica y que los cuervos irían y venían en esa ciénaga, en ese lodo, en ese pantano perpetuo, todo empantanado. La palabra de poder empantanada para formar pantanos improductivos. Los cuervos yendo y viniendo, religiosidad, ¿verdad? Pero no iba a depender de lo que el hombre aberrante iba a hacer o dejar de hacer. Ya, el próximo castigo, coming soon, después de esto, después del diluvio, el castigo que esperaba, que es este ya inminente, ya no iba a depender de lo que el hombre aberrante iba a hacer o dejar de hacer, porque si no, el fin hubiera sido antes, sin duda. Pero es que ya no depende del hombre, de las aberraciones del hombre, no. Elohim se propuso en su corazón que ya no sería más por causa del hombre, ya sería según su decreto, su designio, su temporada. El fin no sería hasta que se cumpliera el plan semanal de Elohim, para llegar al descanso, para llegar al Shabbat, ¿verdad? Así que ya el hombre, por mucho que pataleara y lanzara misiles contra la bóveda celeste y rescatara virus extintos y quisiera aniquilarlo todo y se quisiera disfrazar de virus para llevarse a la humanidad, ya no sería por causa de esos hombres idiotas, sino que sería determinado el fin cuando Elohim se cumplieran todos los ciclos que Elohim había decretado, que se cumplen ya en el séptimo día, séptimo milenio, que toca ya Shabbat, descanso ya de tanto cieno y de tantas idas y venidas de cuervos. Por eso en el verso 22 dice: mientras todos los días de la tierra, esto es la promesa de Elohim, mientras todos los días de la tierra se sucederían la siembra y la siega, el frío y el calor, la temporada seca y los frutos, con el tiempo de la cosecha, y el día y la noche no cesarían. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpliera para el Shabbat de Elohim, hasta que él, en su plan, lo determinara así. Ya no sería más por causa del hombre, ¿verdad? No se calentaría por el hombre. No sería por causa del hombre, de lo que hiciera o dejara de hacer. La maldad sería cíclica, los cuervos irían y vendrían en ese pantanal de doctrinas retenidas y no medidas, no proporcionadas, ese ciénago existencial. Los cuervos irían y vendrían, la maldad sería cíclica, siembra, siega, frío, calor, frutos, cosechas, día y noche, no cesarían. ¿Hasta qué? Hasta que todo colapsara en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque ya, si es que está declarándolo la tierra, señores, los cuervos ya no están yendo y viniendo, porque ya no se pueden juntar. La tierra está cada vez más declarando las bestias que hay, porque el Ruach Elohim lo dispone así, a través también de sus profetas, de los pocos que haya o los muchos, y da igual, si el Ruach va a hacer su obra. Entonces, ahora, la siembra, ¿quién va a sembrar cuando los supermercados ya no pueden atender a la gente? Porque la gente va por cuentagotas, y por tanto, si van la gente de una en una, los supermercados no se rentabilizan por ningún lado, ¿verdad? No es como antes, que la gente compraba porque las multitudes se juntaban, pero ahora no. Y entonces cuando el supermercado quede desasistido o prácticamente asistido a lo mínimo, pues entonces el cultivo también se va a acabar. El cultivo también se va a acabar, consecuentemente de esto.
porque ¿para qué van a pedirle al cultivador que cultive si no airean, si no hacen salir no expenden sus productos, no venden sus productos? ¿Cómo van a pedirle al agricultor que siga cultivando? No, porque es que no venden, no dan abasto para vender. Entonces, ya vemos que ahí la siembra y la siega ya ha cambiado. Los cuervos ya no van y vienen. La tierra se está desentumedeciendo y declarando a las bestias. El frío y el calor, cambio climático, señores. Las cosechas, o en muchos países, ciclogénesis, huracanes, cosechas transgénicas, muchas de ellas, intervenidas, cosechas de sequías en muchos sitios, ¿verdad? El día y la noche, no cesarían hasta ¿qué? Hasta que todo colapsara. Hasta que todo colapsara. Y están colapsando en este momento. En este momento. Ni la siembra, ni la siega, ni el frío, ni el calor, ni los frutos, ni las cosechas, ni el día, ni la noche mantienen ya un orden cósmico. Se ha desestabilizado todo. ¿Por qué? Porque es el tiempo cíclico de Elohim. Ya no es por causa del hombre, sino los ciclos que ha decretado, y por eso el sistema está colapsando. Ahora, para todos los que han venido predicando por ignorancia, no decimos los que están inmiscuidos, inmersos y embadurnados de esa podredumbre de la bestia, del abismo y de la ramera que se sienta sobre el abismo, sino para todos los que han predicado algún error por ignorancia, y todos los que quieren de verdad pues comprender, hacer tebuná y entrar en el arca, porque fuera del arca va a ser destrucción y muerte. Para todos ellos, vamos a acabar con este verso. Dice David, un siervo que tuvo sus errores, ¿verdad? Y que fue ignorancia porque es que quedó cegado totalmente en lo que hacía. No vio las consecuencias, no comprendió. No entró en el arca, no hizo tebuná, no comprendió lo que estaba haciendo. Entonces dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ahí estuvo. Del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Así que no es que nosotros estuviéramos dentro de la adversidad que es el cieno, el légamo, y que nos tocara ver eso en otros ministerios, hasta tal punto de la extenuación psicológica y de la desazón más absoluta, porque lo ves en todos, ¿no? Ves esa falta de claridad, ves esa desproporción, ves esa ciénaga monumental, ¿verdad? Esa incomprensión, no comprenden nada, se mueven en un espíritu de error, no es suelo fértil, sino todo lo contrario, cada vez la tierra está más aguada, aguachenta, improductiva, por causa de los que se mueven en eso, en el légamo, en el cieno, en el lodo cenagoso, como David, a causa de sus pecados, de sus ignorancias. Pero no es que nos haya tocado verlos, sino que todos hemos sido parte de ese légamo, de ese lodo cenagoso. Por eso dice que me sacó del lodo cenagoso. ¿De dónde sacó Adán hasta que sopló el Ruaj en su nariz? Del lodo cenagoso. Nosotros, el hombre de este tiempo, renovado en el Ruaj de su mente, tiene que ser de nuevo insuflado, soplado por Elohim,
para abandonar ese Adán primero, barro, Edom, Roma, Adán, Adamá, Edom, Roma, barro, lodo cenagoso, y ser sacado de ahí y ser restablecido, revitalizado, a vivir una vida en el Ruach HaElohim, ¿verdad? Para que ponga nuestros pies sobre la peña, que es el terreno, el ámbito, la firmeza, la convicción del Mashiach, y se enderecen todos nuestros pasos, ahora que sabemos por dónde estamos pisando y ahora que sabemos lo que está declarando la tierra. Estamos andando por un sistema de cadáveres de bestias y de lodos cenagosos que están cediendo hacia esa tierra que está declarando el Ruach HaElohim, porque se está destapando todo y sabemos lo que la tierra declara. Lo que la tierra declara es ese lodo cenagoso que ha venido siendo doctrinas extrañas, ramerías, zorrerías, rameradas, y también quedan expuestas todas las bestias. Ahora es cuando la tierra lo ha declarado en el poder del Ruach de Elohim, en los méritos de Yahshua HaMashiach. Besos y abrazos para todos y todas. Gracias por las suscripciones y por los me gustas, y tengan shalom delante del Eterno. Hablen con él como quien habla con su mejor amigo. Ruéguenle que hagan retroceder toda esa tierra humedecida, improductiva, que han estado metiéndole desde el pozo del abismo y desde esa ramera que se sienta. Pídanle que haga de su suelo fertilidad, del suelo de su corazón, ¿verdad? Y que les declare todo lo que hay en esta vida para que puedan enderezar sus pasos, saber por dónde están, porque sepan, hagan tebuná, hagan comprensión y sepan dónde hemos estado metidos. ¿A fin de qué? A fin de salir agarrados de nuestro Mashiach, inminentemente. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shabbat Shalom. Besos y abrazos para todos y todas.